por estar aquí y quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Universidad de los Andes de difundir, bueno, de sentirme parte, que yo siempre me he sentido parte de esta comunidad de educadores matemáticos de habla hispana, gracias al equipo que lidera Pedro Gómez, y de compartir en esta ocasión el trabajo que venimos haciendo con el uso de realidad virtual inmersiva para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. El software que utilizamos se llama Neotri VR y ha sido creado por José Luis Rodríguez Blancas, que es profesor de Geometría y Topología de mi universidad, de la Universidad de Almería, en el sur de España, y lo viene desarrollando en colaboración con el ingeniero informático Diego Cangas en una spin-off de la universidad que se llama Virtual 2. Bueno, como vemos en la fotografía de arriba, Neotri permite trabajar gran cantidad de contenidos geométricos y se utiliza con unas gafas de realidad virtual y sus controladores, mediante los que se accede a un templo griego, es un juego realmente, un juego en realidad virtual, y en este templo griego encontramos, entre otras cosas, una especie de mesa o altar con herramientas para hacer geometría. Por ejemplo, pues tenemos para hacer paralelas, perpendiculares, para hacer giros, simetrías, para medir tanto ángulos como longitudes, para pintar, para copiar, pegar, etc. Luego los mandos, los controladores que llevamos nosotros aparecen en la realidad virtual como unas manos que tienen menú. Y en este menú pues podemos desplazarnos, podemos volar, editar las figuras, extruirlas, borrar partes, etc. Bueno, pues esas gafas y esos controladores hasta ahora han tenido que estar conectadas a un ordenador de juegos que tienen un precio, pero la buena noticia es que está a punto de salir la versión de Neotri para las Oculus Quest 2, que son unas gafas que ya no necesitan ordenador, o sea, son las gafas y los mandos exclusivamente. Lo que ve el jugador, lo que hace el jugador, se puede compartir retransmitiéndolo a través de una pantalla, de un monitor, y también se puede grabar. Lo mismo que está haciendo, toda esa escena puede quedar grabada. Entonces, claro, esto abarata muchísimo los precios y lo deja muy asequible para poderlo incorporar a las clases. Y también para que los alumnos puedan realmente jugar a hacer geometría, porque siempre que lo ponemos en práctica, la inmediata de los alumnos es: ¿y a esto puedo jugar yo? Vale, pues cuenta también con un escáner para figuras geométricas, calculadora gráfica, ejes para hacer proyecciones ortogonales y otras prestaciones que le van incorporando muchas veces a demanda de los propios usuarios. Desde su lanzamiento en 2017, Neotri ha formado y forma parte de distintos proyectos en colaboración con otros países europeos, como el proyecto Scientix o el proyecto Erasmus Plus, Geometry Science Views, también con proyectos españoles. Ojalá en el futuro tengamos ocasión de colaborar con profesores de Iberoamérica. Y fruto de esta colaboración, pues venimos teniendo experiencia en clases de primaria, de secundaria, y además, tanto mi compañero José Luis como yo y otros colaboradores lo utilizamos a nivel universitario en el grado de maestro, en el grado de matemáticas y en el máster de profesorado de secundaria. En concreto, las experiencias donde yo he participado directamente pues han tenido que ver con la medida de superficie y volumen de sólidos. En concreto, aquí era la optimización de la superficie de ortoedros para un volumen dado. También con construcción de fractales en 2 y en 3 dimensiones y con los cuerpos geométricos, los poliedros, y también con el juego entre las distintas dimensiones, entre una dimensión, dos dimensiones, 3 dimensiones. Y estas experiencias, parte de ellas, las hemos recogido en un artículo que lo hemos publicado recientemente. He dejado aquí el enlace porque está en abierto, en donde contamos pues, un poco los contenidos, cómo se han trabajado, las metodologías que han seguido los profesores en la aula y las opiniones que ellos tienen de esta experiencia.
Yo para esta ocasión me voy a centrar en algo que hicimos en el grado de maestro, el curso pasado, alrededor del concepto de prisma. El concepto de prisma, que recordando brevemente la teoría de Wiener, para el concepto de prisma o para cualquiera, no es suficiente con introducir una definición del concepto y algunas imágenes prototípicas de, de lo que queremos tratar. Esto se queda corto y de hecho en los escolares, y veremos luego que no solo en los escolares, la definición como que se olvida y lo que prima es la imagen del concepto. La imagen del concepto que no se refiere solo a 2 o 3 imágenes, sino que debería ser rica, incorporar ejemplos que no fueran los típicos, incorporar también contraejemplos y además acción, es decir, todas las acciones, todas las construcciones, todo lo que el alumno va haciendo sobre esas figuras forman parte de su imagen del concepto, que tiene que estar en correlación continua con la definición del concepto, entendida esta no solo como la definición estricta matemática, sino como todo lo que se verbaliza alrededor de la acción que están haciendo los aprendices. Bueno, entonces nosotros a nuestros estudiantes para maestros les pedimos que buscaran una definición de prisma y que construyeran un prisma con los materiales que quisieran para traerlo para compartir. Y aquí ya tenemos de primera lo que Wiener nos advierte, que a pesar de ser ya estudiantes para maestros y de acabar de buscar la definición de prisma, pues algunos de ellos trajeron poliedros cualesquiera que ellos asociaban a ser prismas. Prisma era como cualquier poliedro. Luego, otros ya hicieron prismas, más bien los prismas prototípicos, aunque alguno procuró darle un twist y cambiarlo de posición para que no pareciera tan prisma. Y otros, pues, trabajaron más, fueron un poquito más allá y entonces esta propiedad irrelevante, que es que las caras del prisma, las caras básicas, tengan que ser polígonos, perdón, regulares, que es lo que se suele ver en las imágenes de los libros de texto, por lo menos en las más antiguas, pues claro, eso no es relevante y entonces ellos procuraron buscar caras básicas, irregulares, cóncavas, incluso procuraron buscar objetos que en principio no caemos, que son prismas, pero sí lo son si los miramos con un poco más de detalle. Y en su afán de buscar prismas que fueran originales, pues algunos de ellos hicieron involuntariamente contraejemplos de prismas muy interesantes. Por ejemplo, pues el antiprisma, que falla en la condición de las caras laterales, que tienen que ser paralelogramos, y en este caso pues son triángulos. En este tampoco son paralelogramos. Y en este, pues no lo son tampoco porque está como girado y entonces eso que forma la cara lateral no está en un mismo plano, no es un polígono, sino que son ahí como dos. Eso no sería un prisma. Bueno, hasta aquí como el preámbulo. Y luego, a partir de aquí, empezamos con la realidad virtual. Les voy a poner un pequeño vídeo para que nos hagamos un poco la idea de lo que ve uno cuando entra en el juego de Neotri. Entramos como en esta especie de templo griego que hemos dicho. Aquí hay una serie de paneles con actividades, la mesa, el altar con las herramientas. Y aquí podemos nosotros cargar nuestras partidas. Es decir, el material que hemos preparado, pues lo podemos tener hecho ya. Y nosotros aprovechamos, en este caso, lo que estamos mostrando es una alfombra con poliedros y cuerpos en 3D de distinto tipo, que luego aprovechamos para clasificar, agarrándolo y transportándolo a las distintas alfombras. Entonces vemos que hacer estos cuerpos es súper fácil. Y no solo los que vienen ya en los modelos ya hechos, como de madera o de plástico, sino que nosotros los podemos hacer a nuestra voluntad. Aquí, bueno, mostramos cómo, por ejemplo, se pueden quitar partes, pero también se pueden invocar con la voz, tanto los poliedros como los polígonos. Se pueden pintar las caras, se pueden extruir para ponerlo en 3D, se puede uno meter dentro de la figura y podemos pues editarlo, variarle así algunas cosas. En este caso lo que damos es a girar el polígono de arriba, la cara básica esta,
Entonces tenemos algo parecido al contraejemplo que hemos visto antes, pues hecho de una manera muy rápida y muy fácil. Se pueden hacer de distintas maneras las cosas y en eso también está la parte de gracia, que los estudiantes cuando se meten pueden ellos buscar sus propias estrategias. Tiene también una cámara interna con la que uno se puede grabar dentro. Como es un juego, uno también puede poner su avatar. Y bueno, pues como hemos dicho antes, meterse. Bueno, pues en el caso de los prismas, nosotros teníamos generada nuestra galería de prismas, con ejemplos, con contraejemplos, con cosas que no eran prismas. Y lo que hicimos, porque en este momento fue el curso pasado, las clases se daban en línea en la universidad, fue que a través de Google Class, como un Kahoot, los estudiantes iban uno a uno, íbamos pasando, nosotros proyectábamos lo que estábamos viendo en el juego y entonces uno a uno iban diciendo si la figura correspondiente era un prisma o si no era un prisma. Luego se reunían en grupos y el grupo volvía a dar una vuelta, es decir, ahora ponían entre todos las opiniones y decidían, y había una respuesta de grupo que obviamente mejoraba mucho la respuesta individual. Y luego íbamos figura por figura, pues explicando por qué era un prisma en el caso de que lo fuera, de qué tipo era, por qué no cuando no lo era, etc. Y discutiendo cosas que no estaban claras y todo eso. Bueno, esto admite distintas metodologías, esto simplemente es un material. También cuando estamos presenciales, pues lo que hacemos muchas veces es sacar a los propios estudiantes para que agarren las piezas, para que las muestren, para que las vayan enseñando y describiendo y cuando aciertan si es o no prisma y por qué, pues siguen a la siguiente o si no aciertan, pues cambian a otro. También se puede jugar en pequeños grupos, es decir, las dinámicas pues pueden ser las que uno se invente. La ventaja es que cuando yo intentaba hacer esto con figuras materiales, pues para el gran grupo, imagínense, yo tengo 80 alumnos en clase, ni la veían ni podía hacer todo esto. Todo esto al proyectarse en una pantalla, pues tiene acceso todo el mundo. Y además, si lo hacemos bien la dinámica, está todo el mundo involucrado. Y otras veces lo que trabajamos y lo que han trabajado los maestros es en pequeños grupos de niños a los que se les pone un reto y lo van jugando. Bueno, pues esta actividad tuvo opiniones muy favorables por parte de nuestro alumnado. A final de curso, en la evaluación que hicimos sobre la asignatura, en la que les pedíamos cuáles eran las cosas de más valor, las 3 cosas de más valor que habían aprendido, muchos de ellos pues, se refirieron a la realidad virtual. Y así, por ejemplo, en sus opiniones literales, pues decían cosas como que es una actividad fantástica, un elemento fundamental en el aprendizaje sobre las figuras, que es una buena forma de integrar las TIC en educación, al mismo tiempo de observar con detalle las figuras tridimensionales, que una de las cosas con las que más valor aprenden son las actividades a través de realidad virtual, que es lo más útil que habían realizado, porque habían podido conocer las diferencias entre los cuerpos geométricos, que aprendimos mucho, que les pareció asombrosa, una apuesta educativa muy eficiente e innovadora, etc. Bueno, pues tanto es así que algunos de nuestros estudiantes se animaron a poner esto en práctica en su prácticum. Es decir, ellos tienen un periodo de práctica en el colegio con los alumnos pequeños de primaria y algunos de ellos pues quisieron llevarlo al aula. Entonces, en concreto, les voy a decir brevemente la experiencia que hizo una alumna nuestra, María del Mar Rivera, con alumnado de tercer ciclo de primaria, que en España vienen a tener 11 y 12 años. Bueno, la experiencia está muy resumida, pero presentada en el 8º Congreso Internacional de Buenas Prácticas con TIC, que todos los años se celebra en la Universidad de Málaga. En España ya 2 me parece que vienen siendo de forma virtual y el enlace está para que quien quiera pueda ver las actas. Bueno, pues ¿cómo se lo planteó ella? Ella se lo planteó que estando en las circunstancias de pandemia, con todas las restricciones de pasarse cacharros, de que unos tocaran lo que tocaba a otros, pues dice, nos planteamos el hacerlo en vídeo, el hacerlo a través de vídeo, que los niños pudieran ver a través de estas gafas que les proporcionan una visión estereoscópica, en donde las 2 imágenes que vemos a la izquierda se combinan en una y entonces ellos lo ven a relieve.
No lo ven como si estuvieran inmersos en el juego, pero de cualquier manera pues les gusta mucho. Y para la definición de prisma, pues claro, ellos eran pequeños, no les pedimos que la buscaran en internet, sino que nosotros hicimos un vídeo y aprovechamos la experiencia que habíamos tenido con sus futuros profesores para ir un poco diciendo una definición dinámica de prisma, pero teniendo en cuenta cuáles eran los puntos clave y cómo podrían pues, verlo ellos mejor y darse cuenta. Voy a poner un poquito. Hola, en este vídeo te voy a enseñar qué son los prismas. Un prisma es un poliedro, o sea, una figura en 3D. Pero no todas las figuras en 3D ni todos los poliedros son prismas. Para que sea un prisma, tiene que tener dos polígonos exactamente iguales, que se llaman caras básicas. Y las vamos a pintar de amarillo. Una cara básica y la otra cara básica. Vamos a girar la figura para que las vean mejor. ¿Te das cuenta? Un hexágono y otro hexágono exactamente igual. Ahora vamos a borrar las caras laterales para que lo veas desde otra perspectiva. Así. Estas son las caras básicas del prisma. Y no tienen por qué ser polígonos regulares. También pueden ser irregulares o incluso cóncavos. Lo importante es que sean exactamente iguales. Vamos a ver ahora cómo tienen que ser las caras laterales. Bueno, pues se van haciendo una idea, así vamos pasando por todos los elementos. Y luego a nuestra alumna se le ocurrió grabar ella misma un vídeo para esta galería que hemos visto antes, pues elegir ella los ejemplos, los contraejemplos, en este caso de prismas y pirámides, porque ella también trabajó las pirámides. Entonces, a través de la herramienta Puzzle, editó ese vídeo y les fue poniendo preguntas para que sus escolares le fueran contestando figura por figura, si era un prisma, si era la pirámide, si no era y por qué. Vamos a ver también un poquito de este vídeo que grabó María del Mar. En esta actividad que quiero trabajar con vosotros, lo que quiero que me digáis, porque os voy a enseñar varias figuras, quiero que me digáis de cada una, como ya hemos visto anteriormente, los prismas y las pirámides, quiero que me digáis si las figuras que vamos a ver a continuación son un prisma, una pirámide o ninguna de las dos. Y quiero que me digáis por qué, porque creéis que esa es la respuesta. Así que mira, esta sería la primera figura. Vamos a darle un par de vueltas para que la veamos bien. Vale, siguiente figura. Esta sería la segunda figura. A ver qué opináis. Bueno, pues así iba María del Mar pasando por una serie de figuras. No sé si se han dado cuenta la diferencia de ritmo, con la musiquilla y todo eso. Y es que cuanto más joven es uno, mejor lo hace con esto de la realidad virtual. Y eso incluye a los alumnos. Los mejores son los de 7 a 9 años, o sea, los que empiezan, los que pueden ya, porque los chiquitines esto no es muy conveniente, parece ser, pero son ágiles, son entusiastas, es una gozada trabajar con ellos, cuanto más jóvenes, mejor. Y bueno, y los resultados fueron estupendos. Ellos insistieron mucho en ver el vídeo primero antes de jugar al juego, porque querían aprendérselo muy bien para luego sacar muy buena puntuación. Y la verdad es que lo hicieron fenomenal. El porcentaje de acierto fue casi total en las dos clases. Bueno, y aquí os dejo algunos enlaces
de la web de Neotri, donde hay una serie de actividades que poco a poco vamos colgando. Hay una maestra en Polonia que ha sido pionera y tiene un libro de actividades, pues la que primero empezó, desde 2017 lo está haciendo, con clases de primaria y secundaria. Luego los demás pues también vamos colgando, conforme hacemos experiencias, vamos intentando colgarlas. Ahora tenemos también otro grupo de profesores que va a empezar a trabajar, en fin, que esto sigue creciendo. Tenemos también un canal de YouTube donde hay algunos vídeos de muestra y los códigos QR son para tener acceso directo. Y les dejo también, porque imagino que esta presentación estará por algún sitio, pues los contactos y nuestras redes sociales.